Vamos a empezar con gestión en los costos bajo el enfoque del PMI. ¿Sí? A ver. Bueno, esta soy yo. Ya me han presentado, así que vamos a pasar esto rápido. A ver. Hoy día vamos a exponer cómo es que vamos a gestionar costos bajo el enfoque del PMI. ¿Sí? Entonces este es el contenido que vamos a tener en esta conferencia que es el día de hoy. Empecemos, ¿no? Entonces ustedes, a ver, ingresan a una constructora o ingresan a un ministerio, a una organización, ¿no? Y le indican, a ver, ingeniero, ingeniera, por favor, quiero que me haga el presupuesto de un edificio bajo el enfoque del PMI. Esto es bajo el enfoque del PMI, ¿no? Entonces ustedes dicen, uy, yo he llevado un curso quizás de PMI, he llevado un diplomado de PMI, ¿no? Entonces, o soy PMP, ¿no? Pero aquí ya vas a tener que exponer qué sabes, cómo vas a armar ese costo del edificio. Entonces, ¿qué es con lo que vamos a hacer? A ver, ¿qué harían ustedes si es que les piden eso? ¿Hay algún comentario? Entonces ahí están que le dan el edificio, ¿no? Es un edificio que es de 8 pisos y tiene 2 sótanos, el edificio. Y le dice a ustedes, a ver, ingeniero, que usted ya llevó su curso de PMI, su diplomado de PMI 8 meses, 6 meses, posgrado, ¿no? Quiero que para que pueda indicarme cómo voy a armar un presupuesto del edificio. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos dice el PMI? Primero, para poder hacer esto, uno, con lo que nos dice es, primero tienes que tener tu acta de constitución, ¿sí o no? Vamos a tener tu acta de constitución y vamos a identificar a los interesados que existen en el proyecto de construcción, ¿no? Esto está indicado así bien en el PMBOK. ¿Qué más nos dicen? Antes de que armes el costo, tienes que saber cuál es el alcance del proyecto, qué vas a hacer. Entonces, cualquiera va y empieza, ¿no?, a armar sus costos unitarios, APU, el acero, el fierro, no. Entonces aquí, ¿qué nos dice el PMI? Primero, tu acta de constitución, vamos a identificar interesados, pero vamos a gestionar el alcance. Antes que yo haga costos, tengo que saber qué voy a hacer, qué no voy a hacer, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué hago? Tengo que hacer la gestión del alcance. Por eso el PMPOK empieza, ¿no?, gestionando el alcance en el proyecto. Tengo que entender qué voy a hacer. Si yo tengo que colocar el ascensor, ¿no?, muro pantalla, vidrios, ¿quién lo hace? ¿No? Furukawa, el cliente, yo como contratista, ¿no? Entonces tengo que identificar qué voy a hacer, ¿no? Entonces para esto vamos a gestionar el alcance. ¿Qué nos dice el PMI? ¿Cómo gestionamos el alcance? ¿No? Antes vamos a tener que hacer una recopilación de requerimientos, ¿no?, tanto con el cliente, con los vecinos también, ¿no?, porque ellos son interesados, y después tengo que definir el alcance, ¿qué voy a hacer? Después que hago eso, algo importantísimo, miren, ¿qué es? Hago mi EDT, o WBS, ¿sí o no? EDT o WBS, y el PMI te indica, antes que estés con costos, primero tienes que identificar qué vas a hacer. Entonces aquí he puesto con colores, ¿no? Este de acá es con este de acá es con este, y este de acá es con este, ¿no? Como esto es un ejemplo para exposición. Pero esta EDT puede ser más larga, ¿sí o no? Sector 1A, sector 1B, ¿no? Entonces esto es para exposición. Entonces yo tengo que armar
¿no? El alcance del proyecto, la EDT o WBS, como se indica en inglés, ¿no? Tengo que armar mi gestión del alcance. Después que he identificado el alcance, qué voy a hacer y qué no voy a tener que construir, ¿qué hago? ¿Qué nos dice el PMI? A ver, alguien que haya llevado el curso. Y entonces, ¿qué es con lo que sigue? Sigue esta otra área de conocimiento. ¿Y cuál es? Sigue tiempo. Entonces, ya sé qué tengo que hacer en el edificio. Tengo que poner los pisos, ¿no? El ascensor es mío, ¿no? Ya identifiqué eso, entonces ahora tengo que gestionar el tiempo, ¿no? Entonces, para eso, el PMI, ¿qué nos dice? Para que tú gestiones el tiempo, tienes que usar el insumo de alcance. ¿Cuál es ese insumo? Nuestra EDT. Esa misma EDT, que es una estructura, ¿no?, de desglose de lo que voy a hacer en el trabajo, esa misma EDT yo la voy a usar para gestión del tiempo. Entonces está correlacionado, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué es con lo que nos dice qué debemos hacer para gestionar el tiempo? Entonces tengo aquí estos son entregables. Son mis entregables, ¿no? Tengo que hacer estacionamientos, centro comercial y las oficinas. Entonces, ¿qué nos indica el PMI en el PMBOK, que es el libro del PMI? ¿Qué nos dice? Si tú tienes estos entregables que ya has indicado en gestión del alcance, ¿qué vas a hacer ahora? Vas a poner qué actividades tengo que hacer para conseguir el entregable. Entonces, ¿qué actividades, ¿no?, tengo que hacer para conseguir cada entregable? Por ejemplo, para hacer estacionamientos, ¿cuáles son esas actividades? Excavación, muro pantalla, quizás perros, anclajes, ¿no? Entonces pongo aquí estas actividades. Centro comercial, ¿no? Columnas, vigas, ¿no? Entonces empiezo a colocar mis actividades. ¿Qué más hacemos en tiempo? Después que ya tengo estas actividades, el PMBOK, ¿qué nos dice? Ya, tienes estas actividades, entonces ahora vas a secuenciarlas. ¿Cuál va antes y cuál va después? Vamos a secuenciar las actividades. Entonces ustedes pueden indicar, ¿qué tiene que ver tiempo con costo? Tiene que ver. Ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, una vez que hemos secuenciado estas actividades, ¿no?, ¿qué nos dice el PMI? Ahora vas a colocar el recurso. ¿Qué recurso vamos a usar para cada actividad? ¿No? Por ejemplo, acá tengo una última actividad que son los vidrios, excavación, muros, ¿no? Todos mis recursos humanos, equipos, herramientas, ¿qué es con lo que voy a necesitar para poder ejecutar esa actividad y lograr el entregable? Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, después que ya definí el recurso, ¿qué recursos voy a necesitar? ¿Qué hago? ¿Qué nos dice el PMI? Entonces es como que me indican a mí, a ver, ingeniero, usted, quiero que coloque esta mesa hasta el Kentucky. Entonces yo digo, si me vas a dar un ayudante, me demoro quizás 1 hora. Pero si yo voy a estar sola, quizás me voy a demorar 5 horas, 8 horas. Dependiendo qué recursos tenga, voy a establecer ¿qué? ¿Duración o no? Voy a establecer duración, ¿no? Obviamente si tengo más recursos me tengo que demorar menos, dependiendo el ratio que tiene tu equipo humano, tu
cuadrilla que está en tu organización, ¿sí o no? Entonces aquí yo tengo la duración, ¿no? Entonces, y después que tengo esta duración, ¿no? Después que tengo esta duración, entonces ya obtengo un plazo, ¿o no? Tengo un plazo total del proyecto. Este proyecto, con estos recursos, se va a tomar un tiempo, digamos, de 8 meses. Esto que está acá es gestión del tiempo. Aquí ya tengo mi cronograma. ¿Y qué tiene que ver esto con costos? ¿No? Entonces, ustedes no pueden decir, ¿qué tiene que ver esto de gestión en el tiempo con costos? Tiene que ver bastante. ¿Por qué? Vamos a ver acá. Tenemos acá, vamos a ver ahora, gestión de los costos. Porque costos, ¿qué hace? El recurso que tú le has puesto a esa actividad, vamos a ponerle el costo. Entonces, tienes el alcance. Tienes acá gestión del tiempo. Yo me demoro acá 8 meses con ese recurso. Y ahora vamos a establecer cuánto te cuesta. 8 meses, 15 millones, no, es demasiado. Entonces haces otra iteración, ¿o no? Haces una segunda corrida. Por eso que está todo a la par. Tengo que hacer alcance, y de ahí tengo que hacer gestión en el tiempo, y de ahí voy a hacer gestión de los costos. ¿Qué indica gestión en los costos? Primero tengo que hacer un plan de gestión en los costos, ¿no? Y después tengo que estimar el costo de cada actividad. Como ya tengo el recurso, vamos a estimar el costo de cada uno de estas actividades, porque ya tengo el recurso que lo he establecido, ¿dónde? En gestión del tiempo. Entonces, en gestión del tiempo establezco el recurso. Con este recurso, para mover esta mesa hasta el Kentucky, me voy a demorar 2 horas o 4 horas. Un carrito más para que me ayude, otro recurso más, entonces es otro costo más, ¿no? Entonces aquí, ¿qué voy a tener? Entonces aquí tengo, ¿no? Con lo que es una estimación de los costos de cada actividad. Y después vamos a sumar, ¿no? En el PMI es bien sencillo, ¿eh? Haces estimación para cada actividad y de ahí sumas y obtienes el presupuesto. ¿Simple o no? Simple, entonces no hay que confundirnos en eso. Entonces, esta es una pequeña parte, es cómo vamos a establecer un presupuesto. Porque yo he podido observar que cuando quieren hacer un presupuesto, no sabemos cómo empezar. Tenemos que indicarnos, primero, acá está el alcance. ¿Y ahí qué? El tiempo. Y ahí sigue el costo. Por eso justamente en el PMI tiene ese orden, ¿ah? Primero vamos a estudiar gestión del alcance, de ahí estudiamos gestión del tiempo y de ahí estudiamos gestión de los costos. Pero alguien puede indicar, ¿y por qué es en ese orden? Justamente porque vamos a ir, ¿no?, planificando el proyecto que vamos a hacer, ¿no? Entonces, esto que está acá es una parte, ¿no?, inicial. Ahora vamos a ver qué nos dice el PMI en el PMBOK para gestión de los costos, así paso a paso. Hoy día vamos a aprender el curso gestión de los costos. Paso a paso, ¿qué nos dice el PMI en el PMBOK? ¿Sí? Con este ejemplo que hemos visto. Entonces, empecemos. ¿Cuál es el primer proceso que nos dice el PMI en gestión de los costos? Te está indicando, ingeniera, primero tiene que planificar cómo va a gestionar sus costos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esa gestión de los costos? Entonces, para este edificio, ¿qué nos dice el PMI? 1. Entradas. ¿Esto qué es? Documentación que vas a tener que pedir o revisar. ¿Tienes que pedir qué? Acá te dice, EDT, miren, ¿ah? Pide la EDT, la línea base del alcance.
Te lo dice, entonces ahí en el PMBOK te lo dice, ¿no? Para poder planificar esa gestión en los costos, tienes que pedir el plan para la dirección del proyecto, pero por lo menos debes de tener esta información. ¿Cuál es? La EDT, que la hemos hecho o no. Hemos hecho una EDT. ¿Qué más nos pide? Y tienes que tener tu línea base, ¿no? De tu planificación en el tiempo, ¿no? Entonces, esto está indicado, entonces te está pidiendo, ¿no? Entonces, para poder planificar esa gestión en los costos, vamos a obtener esta EDT y nuestra línea base del cronograma. ¿Qué más? Aquí está el acta de constitución. ¿Qué información tenemos en el acta de constitución? El acta de constitución, ¿qué es? Es una partida, así ha nacido el proyecto. El acta de constitución, todo proyecto va a nacer, ¿por qué? Por un caso de negocio. Ampliación de esta mina, ¿para qué? Porque van a traer más mineral y vamos a poderlo exportar o vender. Hago un edificio, ¿para qué? Para vender los departamentos de las oficinas. ¿Y cuál es el negocio? Tienes que hacer el edificio en un año, porque yo en el segundo año ya tengo que vender o alquilar. Si te demoras más, no voy a poder obtener el ingreso. ¿Por qué, no? Entonces, por eso de cuando el cliente, tú vas y le estás indicando al cliente una ampliación de plazo, él te va a decir, pero yo tengo que recuperar el dinero, tengo que alquilar oficinas y te demoras en construir. Entonces acá tenemos el caso de negocio. En esta acta de constitución te indica que el costo máximo que vamos a usar en el edificio y cuánto nos vamos a demorar en el proyecto, porque así es donde vamos a hacer ese caso de negocio, y eso está en nuestra acta de constitución del proyecto, que es cómo va a originarse el proyecto. ¿Qué más es con lo que nos piden? ¿Cómo son esos factores ambientales de la empresa? Una cosa es estar en el cliente, que ellos usan ratios, digamos, ¿no? Y otra cosa es estar en la constructora. ¿En la constructora cómo es? Es al detalle. Agua, wipe, entonces todo hay que costearlo. Y ahí tenemos cómo es la cultura, cómo es la organización. Entonces es diferente que tú estés en el cliente, ¿no? Que vamos a tener costos, digamos, generales, que estar en la constructora, que tienes que costear hasta el último clavo, ¿no? El agua, el wipe, energía eléctrica, subestación, todo, ¿no? Entonces es importante nuestros factores ambientales. ¿Qué más? ¿Qué más es con lo que nos dice el PMI? Esto está como input. Esto es que pide esa información. Entrada, pide esa información. Vas a necesitarla. Te sugiero como PMI que pidas esta información. ¿Cómo es esa cultura que vamos a usar en la organización? ¿Qué más? Importantísimo, nuestros activos de los procesos de la organización. Es diferente una organización que está en el mercado 50 años a una organización que recién tiene 8 años, 4 años. ¿Por qué? Información histórica. ¿Qué ha aprendido? Porque se ha equivocado o no. Es así, ¿no? Cada proyecto te vas equivocando, entonces vas aprendiendo. Y aquí vamos a tener nuestra información histórica. ¿Qué hemos aprendido? Entonces es importantísimo estos activos de los procesos de la organización. ¿Qué más? ¿Cuáles son esas políticas, ¿no? ¿Cuáles son esas guías que vamos a usar? ¿Para qué? Para gestionar a los costos en el proyecto, ¿no? Entonces esto es importante. Vamos a planificar la gestión de los costos. Entonces, ¿esto qué es?
Estos son unos documentos que te dice el PMI. ¿Cuáles son? A ver, son 4 documentos. ¿Quién se acuerda? A ver. Ahorita hemos visto, a ver. Uno, ¿cuál es? El acta de constitución, perfecto. El EDT que está en el plan, ¿no? A ver, acá está el EDT, ahí está. Pues. Entonces, está en el plan, pero obviamente el plan, como empezamos todavía a armar el proyecto, vamos a tener que alcance tiempo, ¿no? Por lo menos vamos a tener alcance y gestión en el tiempo. Entonces acá el PMI, ¿qué es con lo que te dice? Como estás armando el plan, entonces vas a tener, obvio, con lo mínimo, tienes que tener ¿qué? Alcance y tienes que tener tiempo. Pero el plan está conformado, ¿por qué? Por todo, ¿ah? Alcance, tiempo, costo, calidad, comunicaciones, adquisiciones, riesgo, ¿no? ¿Pero qué? ¿Esto qué es? Estamos armando todavía el plan. Estamos todavía en una primera corrida, ¿no? Entonces acá, ¿qué vamos a necesitar? Alcance y tiempo. Y de ahí el acta de constitución y después cuáles son estos factores ambientales de la empresa y nuestros activos. Después, ¿qué hacemos? Vamos a ver. Herramientas y técnicas, ¿qué es? Esto el PMI esto es lo que tienes que hacer. Trabaja. ¿Qué es esto? Pregunta. Juicio de expertos. ¿No? Pregunta, ¿no? Ya hay alguien que ya ha hecho un plan parecido. ¿Qué haces tú ahí? No, que no sé. Entonces no tenemos que preguntar. Ayúdame, a ver, dime, ¿no? Es mejor consultar antes que después, ¿o no? Porque después te van a indicar, ¿y por qué no me preguntaste? Entonces tú tienes que preguntar, comunicación, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es con lo que te dice? Tienes que consultar al experto. Algunos dicen, no, yo soy el experto. Pero igual, ¿no? Hay otras personas, ¿no? Que conocen, ¿no? Algo más que con lo que tú has hecho, ¿no? Entonces consulta, ¿no? Consulta y al final tú tomas tu opinión, ¿no? Pero vamos a consultar. De ahí vamos a usar, ¿qué? Vamos a hacer algunas técnicas analíticas. ¿Cómo vamos a financiarnos el proyecto en sí, ¿no? Y después, ¿qué nos dice? Reúnete, ¿no? Tienes que coordinar con otras personas en reuniones, ¿no? Tienes que coordinar con otras personas para poder obtener el plan de gestión de costos. Entonces, ¿esto qué es? Miren, ¿ah? Esto es herramientas y técnicas, el trabajo que tienes que hacer. Aquí está el trabajo que tienes que hacer. Ahora, ¿qué más tenemos? Como salidas, entonces, después que he hecho todo eso, ¿no? Vamos a tener nuestro plan de gestión de los costos. ¿Por qué está conformado? Vamos a tener esta información. ¿Qué medida vamos a usar? Soles, dólares, euros, ¿no? Precisión, dispersión. ¿Hasta cuándo es que vamos a poder controlar el costo en el proyecto, ¿no? Y eso vamos a colocarlo en nuestro plan de gestión de los costos, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar a los costos en el proyecto? Después que hemos hecho el plan de gestión de los costos, ¿qué hacemos? ¿Qué nos dice el PMI? Vamos a ver, alguien que haya llevado el curso, vamos a estimar los costos, ¿sí o no? Los costos de las actividades, ¿no? Vamos a estimar cuánto es el costo de esas actividades. Por eso en gestión en el tiempo, ¿qué hemos colocado? Los recursos, ¿no? Por eso hemos colocado esos recursos, ¿no? Entonces tenemos este mismo edificio, el mismo edificio que hemos hecho en la parte inicial. Entonces vamos a estimar, ¿no? ¿Qué nos dice el PMI? ¿No? Uno, te dice entradas. ¿Esto qué es? Pide esa información, pídela. ¿Qué es? Pide tu plan de gestión de los costos. ¿Que lo has hecho ahorita, sí o no? Entonces ese plan de gestión de los costos vamos a usarlo ahora para poder estimar estos costos de estas actividades.
¿Qué más te dice? El plan de gestión de recursos humanos. ¿Por qué? Porque puede ser una obra que está en altura, entonces te tienen que dar unos bonos, quizás, ¿no? Y tenemos que ver algunos, ¿no? Cuánto es con lo que está ganando cada obrero, cada persona, cada ingeniero, ¿no? Entonces te indica, no pide esta información. Vamos a necesitarla. ¿Por qué? El proyecto, ¿por qué está hecho? Por personas, seres humanos, ¿no? Y vamos a recibir un salario. ¿Qué más pasa? Por ejemplo, cuando vamos a estimar un costo de un proyecto que va por 2 años, tenemos que estimar también cuánto vamos a aumentarle, ¿no? En julio, ¿por qué? Porque hacen un acuerdo entre Capeco y Construcción Civil. Hay que estimar, ¿no? ¿Cuánto será? 4%, 2%, 5%, ¿no? Dependiendo cómo vamos a gestionar esas adquisiciones. Podemos colocar, ¿no?, que eso se puede hacer un ajuste en el mes cuando haya un aumento a los obreros, dependiendo cómo colocamos en gestión de las adquisiciones, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es con lo que nos están indicando? Pide este plan de gestión de recursos humanos, ¿no?, para poder estimar los costos. ¿Qué más nos dicen? ¿No? También miren, la línea base del alcance. Vamos a necesitar, ¿qué? La EDT. Otra vez te pide, vas a tener que usar tu EDT. ¿Y qué más? Tu diccionario de la EDT. ¿Qué significa qué? Cada entregable. Explícame, ¿cuántos estacionamientos son? ¿Cuántas oficinas son? Quiero conocer eso. Entonces, vamos a, aquí están, que nos piden la línea base del alcance, ¿no? ¿Por qué está conformado esto? Por el enunciado del alcance, por la EDT y por el diccionario de la EDT. El alcance es importantísimo, ¿por qué? Porque ahí tú indicas qué voy a hacer y qué yo no voy a hacer en el proyecto. Ese túnel yo no lo hago, ¿no? Con los postes yo no lo hago. Con los focos no, eso tiene que verlo el cliente u otro contratista, pero tienes que definir el alcance bien, ¿no? Tienes que estar bien definido el alcance. Entonces después, ¿qué nos piden? El cronograma. ¿Que lo hemos hecho o no? En gestión en el tiempo, están que nos dicen, no, tienes que hacer tu cronograma. ¿Por qué? Porque aquí están qué recursos voy a usar en el proyecto para que tenga esa duración. Esa duración es por esos recursos, ¿no? Hay recursos que son ágiles y hay recursos no, como que se van a tomar un poco de tiempo, ¿no?, en hacer esas cosas. Entonces aquí vamos a tener esto, nuestro cronograma del proyecto. ¿Qué más tenemos? Nuestros riesgos. ¿Qué son los riesgos? A ver, todos han estudiado riesgos. La variabilidad. Variabilidad, ¿no? ¿El riesgo qué es? Es un evento que te va a atacar en el futuro. Te va a atacar y te impide que tú seas exitoso. Entonces tú, desde el inicio, tienes que verificar qué riesgos pueden atacarme. El clima, el dólar que sube, que baja, ¿no? Entonces tenemos que estimar también cuáles son esos riesgos que nos pueden atacar, ¿no? Porque yo quiero ser exitoso en el proyecto, pero justamente van a aparecer esos eventos en el futuro. Entonces tenemos que tener cuáles son esos riesgos identificados en el proyecto. Ese es un curso aparte que es gestión de los riesgos. Y en construcción ya es conocido, ¿no?, qué riesgos hay en edificios, qué riesgos hay en obras viales y qué riesgos hay en plantas industriales, porque son obras diferentes. Cada una tiene un equipo diferente, entonces cada uno tiene su gestión en los riesgos para cada tipo de obra. Entonces aquí, ¿qué
que es acá con lo que nos piden el registro de riesgos. ¿Qué me va a atacar en el futuro para que yo no pueda ser exitoso? Entonces pido el registro de riesgos. ¿Qué más? También acá nuestros factores ambientales de la organización, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones del mercado para poder estimar costos? Información comercial. ¿Cómo podemos estimar costos? ¿Qué información qué es con lo que vamos a poder usar en construcción? Usamos a las revistas, ¿sí o no? Puede ser una revista costos, ¿sí o no? Constructivo, quizás. Industria y construcción, ¿no? Google también usan, ¿no? Pero esos son costos referenciales, ¿sí o no? Y también aquí, ¿qué es con lo que nos están indicando? Estos activos de los procesos de organización. Esto es valioso, ¿no? ¿Por qué? Acá te dice ya, información histórica. Estimé el costo en esta obra, es estimación, pero el real ¿cuánto fue? Y aprendes. Entonces, en el otro, mira, yo estimé esto y lo tengo que corregir. Entonces aquí tengo esta información histórica. ¿Qué aprendí? ¿No? ¿Qué he aprendido? ¿No? Y también tengo algunas políticas y plantillas. Obviamente cuando tienes una organización que ya tiene 60, 80 años en el mercado, tiene más información, ¿o no? Más información, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Tenemos a las revistas, ¿no? Por ejemplo, esta es una revista, ¿no? Y nos indica, ¿no?, cuánto es el costo de metro cuadrado de construcción, ¿no? A ver, ¿cuánto sería el costo para un edificio? Aprox. Entonces acá hay que verlo. Acá te dice $500 lujo, ¿no? Sin contar el terreno, por supuesto, ¿no? Entonces esto está en la información. Esto es de la revista Constructivo, es de hace 2 meses, ¿no? Entonces aquí ellos estiman esos costos, ¿no? ¿Cómo es el de lujo? Es con parquet, ¿no? Con madera, ¿no? Y vamos a establecer, ¿no? ¿Cuánto está el terreno? Miren, San Isidro, zona A, zona B, San Borja, Surco, ¿no? Porque vamos a tener que estimar. ¿Tenemos que usar información o no? Tenemos que usar información. Si no tenemos nada, a ver ya, entonces vamos a tener que usar esta información que está en el mercado, ¿no? Por ejemplo, esto cuesta 15 soles una revista. Está en el mercado y ustedes pueden hacer sus comparativos, ¿no? De costos, de constructivo, industria y construcción, ¿no? Y hacen sus tablas, ¿no? Eso es bueno cuando nos vamos a dedicar a gestión de los costos. Después, esto importantísimo, el juicio de expertos. Otra vez, entonces aquí, ¿qué es con lo que te dice el PMI? Herramientas y técnicas. Esto es lo que tienes que hacer. Consulta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a estimar el costo de un edificio total? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Entonces ahí te indica cómo es el ejemplo. Eso es si vas a hacer una evaluación de costos. A ver, aquí tenemos una grúa. Esa grúa es igual a la grúa para construir un edificio, que ustedes pueden verlas en las calles, ¿no? ¿Es similar? No, claro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Perfecto. A ver, alguien, ¿tiene algún otro comentario? ¿Es igual? No es igual, ¿sí? Entonces, cuando vamos a estimar el costo, ven grúa y ya, a ver, ¿cuál es la grúa? Y ponen una grúa de edificación. Pero es otro tipo de grúa, ¿no? Entonces, esto es otra grúa. Esto es para una planta industrial, ¿no? Y la otra, ¿qué es? Es una torre grúa, ¿no? Tienes antes que colocar
A eso vamos a hacer dónde tiene que estar colocada en la edificación. Entonces es diferente, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿esto qué es? Esto es una obra vial. ¿Qué diferencia hay entre esta obra vial con esta obra? Esta obra vial es abierta. Hay vecinos, el tráfico, el policía. Entonces es otro tipo de concepción de obra. Aquí estás tú encerrado, digamos, ¿no? Eres tú solo. Tienes que avanzar en el proyecto. Avanzas. Pero acá ¿qué? Aquí vas a tener otros factores. ¿Otros interesados o no? Otros interesados. Entonces alguien puede indicar, pero esta obra es tan sencilla, ¿no? ¿Por qué? Porque esta, una pista con 2 sardineles, ¿no? Estudiar 5 años para hacernos una pista con 2 sardineles, ¿no? Ya, pero ¿por qué estudio tanto? ¿Qué digo? Una ciclovía, una pequeña pista, es decir, una ciclovía. 5 años he estudiado, ¿no? Para hacer eso, pero ¿cuál era el problema ahí? La gestión. Con los árboles, con los vecinos, el policía. Entonces ya no era construcción en sí, sino ya era gestión de las comunidades. Entonces es otro tipo de costo, ¿no? Un árbol, si es que se muere ese árbol, se van todos. Sí, pero ¿qué tengo que ver con eso? Claro, esta es en la Avenida Colonial. Y también ahí hemos hecho otra ciclovía al frente de la Universidad Católica, que también hubo un problema, porque todo eso era un jardín y ahí insertamos a la ciclovía. Entonces es otro tipo de obra. Cada obra es diferente y cada obra tiene un costo diferente. ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos, ¿esto qué es? Una grúa de 200 toneladas. ¿Qué necesito yo para armar una grúa de 200 toneladas? ¿Cómo armo esta grúa de 200 toneladas? Y esto era para izar esta tubería, ¿no? Una columna, acá está echada. Empezamos esto como a las 4:30 de la mañana y hemos terminado casi como a las 11, ¿no? Entre que se izaban. Entonces, ¿qué necesito yo para armar esta grúa? Todo el equipo técnico. ¿Qué más? Vamos a necesitar otras grúas para que armen a la grúa. Esta era de 200 toneladas. Aparentemente puede ser un poquito más. ¿No? ¿Y qué más? Una grúa. Cuando vamos a pedir una grúa, tenemos que estimar el costo. ¿Desde cuándo? Desde que sale del almacén. Cada hora, ¿o no? Exactamente, ¿no? Entonces alguien puede decir, ¿cómo estimo el costo de la grúa? Entonces tienes que preguntar a alguien que ya hizo eso. Entonces por día entra, ¿no? Entra con la grúa desde que sale del almacén hasta que regresa al taller. Todas esas horas tienes que costearlas. Porque si vamos a costear solamente esas horas que están en la obra, no es así. Va a tenernos que faltar algunos costos, ¿no? Entonces, así, obviamente que para gestionar costos tienes que haber estado en obra, ¿sí o no? Entonces ahí por lo menos no ya vamos a ir captando, ay, mira que la grúa, mira. Entonces vamos a tener que estar en obra. ¿Por qué? Porque vamos a costear un proyecto de construcción. Por lo menos unas obras, no es que 15 años en obra, entonces vamos a tener esto de ahí. ¿Qué más es con lo que nos dice? Miren, entonces uno es que juicio de expertos, ¿no? Consulta, ¿no? Vamos a consultar. Tú no has estado en una obra, planta industrial, ¿qué importa? Entonces consúltale a alguien. ¿Cómo hago con las grúas? ¿Cómo hago con esto, por favor? ¿No?
El agua, ¿quién te va a dar el agua? ¿El cliente o yo? Entonces vamos a tener que consultar el juicio de experto. ¿Qué más es con lo que nos dice el PMI? Miren, vamos a hacer ¿qué? Estimación análoga, ¿no? En costos, vamos a hacer una estimación análoga. Tengo un edificio similar, ¿no? Costó 15 millones. Similar, entonces por analogía. También vamos a ponerle 15 millones, pero como este es de hace un año, vamos a aumentarle un poco el costo por inflación, ¿no? Entonces acá vamos a tener el costo total del edificio y vamos hacia abajo, ¿no? 15 millones acá y vamos a hacer que todo esto sume 15 millones. Es de arriba hacia abajo, esta estimación análoga, ¿no? Por analogía. ¿Qué más tenemos? La estimación ascendente. ¿Esta qué es? ¿Más difícil o no? ¿Por qué? Vamos a estimar, ¿no? Cada entregable. Cada entregable y de ahí vamos a sumar hacia arriba. ¿Sí? Vamos a sumar. En cambio, ¿esta qué es? Esta es hacia abajo. Hago por analogía y de ahí vamos hacia abajo. ¿Sí? Entonces esto es lo que tenemos. ¿Qué más tenemos? Esta es la ascendente y de ahí tenemos la paramétrica. Ya tienes un parámetro. ¿Cuánto cuesta el área techada? Metro cuadrado, metro cúbico, kilogramos. Entonces vamos a estimar con esta información, ¿no? Entonces son herramientas que vamos a usar, son herramientas y técnicas que nos indica el PMI, vamos a usarlas. ¿Qué más? También, ¿qué es con lo que nos dice? Vamos a estimar, ¿no? Por esta metodología. ¿Cuál es? Uno, vamos a colocar el costo que es el optimista, ¿no? El costo pesimista. No, mire, eso me va a costar 8 millones. Optimista, 5 millones, ¿no? Y vamos a colocar un costo más probable, el medio, ¿no? Entonces vamos a tener esta estimación. Y vamos a usar estas fórmulas y el que se usa más, ¿cuál es? El beta, distribución beta, ¿no? Alguien una vez consultó, ¿por qué es entre 6? No, porque acá hay 1, 4 veces el medio y una vez el pesimista, ¿no? Y lo dividimos entre 6, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Vamos a hacer nuestro análisis de cuánto es que vamos a tener como contingencia, como reserva. Vamos a hacer ese análisis para poder estimar a los costos de las actividades. ¿Qué más tenemos? Miren qué nos dice, el PMI, ¿qué es con lo que nos dice? El costo de la calidad. Entonces alguien va y dice, pero ¿qué hace calidad en la obra? No, pero ellos tienen que verificar calidad en la obra, ¿sí o no? Entonces uno dice, pero si me paran parando el trabajo, que esto no va, que esto sí va, que no. En vez que avance, estoy parado, ¿no? Entonces, ¿pero qué? Aquí, ¿qué es con lo que nos dice? Tienes que colocarle el costo de la calidad. ¿Por qué? Este cuadrito no está en el PMPOK. ¿Qué nos dice? El costo de conformidad. El costo que el cliente te indique, tú lo has hecho bien. Quiero continuar contigo. Y eso tiene un costo. ¿Cuál es ese costo? Y nos pone uno, tienes que tener inspectores. Está bien, inspecciones te dice. Pruebas. Tienes que hacer, ¿no? Algunas pruebas para verificar esa calidad con lo que estás ejecutando, el producto que estás ejecutando. ¿Qué más? Tienes que capacitar, tienes que hacer capacitación, ¿no? Al equipo que va a estar gestionando en el proyecto. Vas a tener que colocar equipamiento, no un equipamiento principal. Este es un costo que el cliente te diga, te felicito, yo quiero volver a estar acá contigo, porque te está dando conformidad. Es el costo de la conformidad, así está indicado en el PMPOK. Y aparte hay un costo de la no conformidad. Cuando el cliente va y te dice, ¿qué has hecho otra vez? No, ya me tienes harto. Entonces eso tiene un costo. ¿Qué pasa? Puedes perder el negocio.
¿Qué más puede? Entonces aquí, ¿qué es? Con lo que te indica, vas a tener que volver a hacer otra vez esa construcción, ¿no? Entonces, esto es lo que es el costo de la calidad. Para estimar estos costos, el PMI, ¿qué es? Con lo que nos está indicando, considere el costo de la calidad que vas a tener en el proyecto. ¿Qué más? Vamos a usar algún software de gestión de proyectos para poder estimar los costos. ¿Cuál es el que se usa? ¿No? Hay S10, KBCOP, ¿no? Entonces hay varios. Project, Primavera también puede sacar costos. Entonces vamos a usar estas herramientas y técnicas. Herramientas y técnicas es lo que tienes que hacer, el trabajo que tienes que hacer, ¿no? Entonces vamos a usar este software de gestión de proyectos. ¿Qué más es lo que nos dice el PMI? Miren, ¿qué nos dice? Vas a hacer un análisis de las ofertas de otros proveedores, ¿no? Vamos a comparar, a ver, ¿cuánto hemos hecho aquí? Vamos a indicar que nos puedan dar una cotización. ¿Para qué? Para comparar. Ya, yo estoy obteniendo este costo y tengo este otro costo del proveedor. En la vida real, el proveedor, ¿qué es? Con lo que te dice, ya te he cotizado varias veces, ¿no? Y entonces ya quiero que me des un proyecto, algo, ¿no? Entonces eso alguna vez se puede pasar, ¿no? Ya estoy haciendo una cotización, otra cotización, otra cotización, y esto es justamente para que puedas hacer el análisis de oferta de otros proveedores. ¿Qué más tenemos? Vamos a tomar decisión. Ustedes no, cuando vamos a estar en equipo, ahí en reunión, tenemos que tomar una decisión. ¿Cuáles son esas cuatro técnicas que nos dice el PMI para tomar decisiones? ¿Cómo se toma una decisión? Es difícil, ¿no? Porque uno está, ahora qué hago, esto no. ¿Cómo tomamos una decisión? ¿No? Entonces eso está establecido ¿en dónde? En nuestra gestión del alcance. Ahí vamos a tomar decisiones. ¿Cuáles son esas 4 técnicas? ¿Por qué? Porque en el costo tenemos que tomar decisiones. O ponemos este costo o ponemos este otro costo, ¿no? ¿Con quién vamos a ir? ¿Con quién vamos a ir? Con el acero, el encofrado, ¿con quién? Con DOCA, con algo. Entonces tenemos que tomar decisiones. Entonces aquí tenemos 4 técnicas. ¿Qué nos dicen? Una técnica es, vamos a tomar decisión por unanimidad. ¿Qué significa? Todos tenemos que estar de acuerdo para tomar decisión. Si no, no. Entonces uno dice por unanimidad, sí. Entonces así es como hemos gestionado este proyecto, por unanimidad. ¿Cuál es esa otra? ¿Cuál es esa otra? Esta que nos indica que tiene que ser por mayoría. Si somos 8, entonces tiene que ser por la mayoría que tome decisión en cuál es el costo que vamos a colocar en el proyecto. ¿Cuál es esa otra técnica? Por pluralidad. El equipo más grande pueden ser o los civiles o los mecánicos, ¿no? El más grande toma la decisión, ¿no? Por pluralidad. Y la cuarta técnica, ¿cuál es? Por dictadura, es decir, uno toma la decisión, el gerente del proyecto toma la decisión. Y ustedes han visto, ¿no? Que el gerente te consulta, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión? Y tú vas y le dices, tú, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? Pero al final, él toma su decisión. Porque él es el que es el responsable del proyecto. Entonces, eso es por dictadura. ¿Cuál es el que se usa más? ¿Cuál usarían ustedes? A ver ustedes, ¿cuál usarían ustedes? ¿Por dictadura, unanimidad, pluralidad o mayoría? Unanimidad, ¿no? Unanimidad, a ver acá usted. Depende del proyecto. A ver acá usted. Dictadura, a ver acá. Unanimidad. Está bien, acá. Por mayoría, ¿no? A ver acá.
también la tiene que ver. A ver usted, mayoría, usted, mayoría, ¿no? Entonces hay, ¿no? Unos es unanimidad, caemos todos, ¿no? Si es que nos equivocamos, todos caemos, ¿no? Entonces todos juntos, ¿no? Entonces uno como que puede indicar, este es mejor. Pero cuando es por dictadura, ¿quién cae? El gerente. O se levanta y dice, ah, miren, yo lo he hecho. O también se va a ir del proyecto y se van, ¿no? Se van del proyecto, entonces eso sucede. Entonces ustedes van a elegir para su proyecto cómo van a tomar su decisión. Por unanimidad, ¿no? Por pluralidad, por mayoría o por dictadura. Casi siempre se usa por dictadura, ¿no? Entre que tanto que este no quiere, que sí quiere, que no quiere, que no quiere, entonces vamos a usar por dictadura. Yo decido. Hasta para con lo que van a comer, ¿no? ¿Para qué me preguntas qué voy a comer si al final el gerente va a decidir qué vamos a comer? Pero es así, ¿no? Entonces así es lo que vamos a tener. No, entonces acá tomamos la decisión, pero esto ya es para un costo, esto es para un costo de una obra de construcción, ¿no? Entonces tenemos que tomar decisión. ¿Y qué vamos a tener como salida? A ver, ¿cuáles son esas herramientas y técnicas que hemos usado? A ver, hemos visto, ahorita hemos visto. Toma de decisiones, ¿ya? ¿Cuál más? Ahorita hemos visto, a ver. Juicio de expertos, ¿sí o no? Entonces, cuando has estado en una obra vial, con las grúas, ¿no? Ya. ¿Qué otra más? Entonces, ¿cuáles son esas herramientas y técnicas que hemos visto? A ver. Herramientas y técnicas hemos visto, toma de decisión. ¿Cuál más hemos visto? Ahorita hemos visto, ¿eh? Entonces, a ver. ¿Cuáles más hemos visto? Juicio de expertos, que les puse, ¿no? Cómo es con la grúa, una obra vial, que la ciclovía, ¿no? Entonces tienes que consultar. ¿Cuál más? ¿Cuál más vamos a usar como herramienta y técnica para estimar costos? A ver, vamos a ver. Voluntarios, a ver, algún voluntario que se acuerde. Comparar, algo se están acordando ya. Similitud, analogía, ¿sí o no? Estimación análoga, ¿sí? Estimación análoga. ¿Cuál más? Paramétrica, exactamente. Por analogía, y también tenemos la estimación paramétrica. ¿Cuál más es la otra? El costo y la calidad, ¿sí o no? El costo que el cliente te indique si lo has hecho bien. Te felicito. Quiero tener otra obra contigo. Eso tiene un costo, ¿sí o no? ¿Cuál más? 3 valores, ¿no? Estimación por los 3 valores. No, entonces aquí, por ejemplo, acá está. Claro. Claro. Pero entonces aquí, ¿qué es con lo que nos están indicando, no? Vas a tener que invertir en calidad. Entonces uno dice, ¿qué es calidad? Ahí está este personal. El inspector de calidad que está, equipos, pruebas. Va a faltar tiempo. Va a faltar tiempo para terminar. Sí, No, hay que ser, a ver, vamos a ver. Es hasta las 8:30, ¿no? Hasta las 8. 8:30. Sí, ya, entonces, a ver. Entonces, estas son estas herramientas y técnicas, ¿no? A ver, vamos a hacer, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas y técnicas? Tenemos juicio de expertos, ¿no? Tenemos por analogía, estimación análoga, tenemos también estimación ascendente, tenemos estimación paramétrica, ¿no? Aquí, como indicó el ingeniero, también estimación por los 3 valores. Vamos a hacer un análisis de cuáles son esas reservas, el costo y la calidad. Vamos a usar también algún software de gestión de proyectos, ¿no? Vamos a hacer el análisis de ofertas de los otros proveedores. Y finalmente, ¿qué? Tengo que tomar una decisión.
cuál va a ser el costo que vamos a colocar, ¿no? Y como salida, ¿qué obtenemos? Ya tenemos nuestra estimación de costos de las actividades, ¿no? ¿Cuánto es el costo de cada actividad? Después que he hecho todo ese trabajo. Pero aparte, ¿qué más? ¿Qué más está que indica el PMI? Dame el sustento. Ya no es que tú pongas el costo ahí, no. Tenemos que colocar ¿qué? ¿Cuál es ese sustento? ¿Por qué estás colocando ese costo? ¿De dónde has sacado ese costo? Ah, no, eso es porque en el edificio anterior hemos usado ese costo. Ah, ya, perfecto, ¿no? Entonces vamos a tener que indicar el sustento de esos costos. Y también vamos a actualizar después de eso algunos documentos del proyecto, ¿no? Entonces esto es con respecto a estimar los costos del proyecto. Después, ¿qué hacemos? Vamos a ver. Tenemos determinar el presupuesto. Entonces ya estimé el costo de cada actividad, ¿no? Entonces ahora vamos a determinar el presupuesto. Entonces, ¿qué nos dice el PMI? ¿Qué debes de pedir? ¿Qué información debes de pedir? Entonces, esto prácticamente es una guía, ¿o no? Has hecho tu plan de gestión de costos. Acabas, ¿no?, de hacer ese plan de gestión de costos. ¿Has estimado tus costos o no? Acabas de hacer tu estimación de los costos. Entonces, eso que has hecho vas a colocarlo como un input, entrada. Entonces, vamos a obtener acá esta estimación, ese sustento que también acabamos de hacerlo al estimar los costos, ¿no? ¿Y qué más? Otra vez, la línea base del alcance. Nuestra EDT tiene que estar acá indicado, ¿no?, cuál es esa EDT que estoy usando, el alcance, qué voy a hacer en el proyecto en sí. ¿Qué más tenemos? Otra vez, el cronograma del proyecto. Por eso es que antes de hacer costos debemos de conocer ¿qué? ¿Cuál es el alcance y cuál es el tiempo en el proyecto? ¿Qué más tenemos? También el calendario del recurso que vamos a usar en el proyecto en sí y nuestros riesgos. ¿Qué nos va a atacar? ¿Qué es con lo que nos va a impedir ser exitosos en el proyecto cuando vamos a iniciarlo, ¿no? Entonces vamos a tener que solicitar cuál es nuestro registro de los riesgos. ¿Qué más? Tenemos algunos acuerdos. Ya quedé con esta concretera que el costo va a ser tal, ¿no? Entonces ya vamos a tener que obtener esta información porque ya existe acuerdos ya hechos. ¿Qué más tenemos? Algunos activos de los procesos de la organización. ¿Cuáles son algunas políticas, algunos procedimientos, ¿no?, para poder determinar el presupuesto en el proyecto, ¿no? Una plantilla, ¿no? Entonces vamos a usar esa información. Y después, ¿qué hacemos? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es el trabajo que te dice el PMI. Tienes que hacer esto. ¿Qué es? Agregación de costos, sumar, ¿no? Vamos a sumar esos costos que hemos estimado para cada actividad. Vamos a hacer también el análisis de esa reserva, esas contingencias que tenemos en los costos. ¿Qué más? Consultar al juicio de expertos. Ya tenemos el presupuesto en el proyecto. ¿Qué más? Relaciones históricas. Este edificio está que me sale 15 millones, pero hace 2 años era 18 millones. ¿Por qué esa diferencia? Entonces, ¿qué está pasando? Entonces vamos a hacer una comparación, una verificación de una relación histórica. ¿Esto qué es? Conciliación del límite de financiamiento. ¿Qué pasa en una obra? Tú eres el contratista, por decir. El cliente, ¿cuándo te paga? ¿Al mes? ¿O a los 60 días? ¿O no? Si te paga a los 60 días, el primer mes, ¿no?, es tu dinero como contratista que lo vas a tener que usar. Y te paga a los 60 días. Entonces vas a estar tú 90 días, tú tienes que financiar el proyecto, ¿o no? ¿Lo tienes que pagar tú?
¿Por qué? Porque el cliente te paga a 60 días. Entonces aquí tú dices, a ver, vamos a ver, ¿cómo es esto? ¿No? Vamos a tener que pedir préstamos al banco quizás. Entonces el banco te va a indicar, ¿quién es tu cliente? A ver, es él. Bueno, sí, vamos a poderte dar esta tasa y te vamos a poder dar este dinero. Entonces tenemos que conciliar el límite del financiamiento. Entonces acá con lo que tenemos la conciliación del límite del financiamiento. ¿Cuál más tenemos? Y después con esto vamos a obtener nuestra línea base de costos, ¿no? ¿Cuál va a ser el presupuesto total en el proyecto? Entonces también vamos a obtener cuáles son los requisitos de financiamiento. ¿Qué vamos a pedir para podernos financiar en el proyecto de construcción que vamos a hacer? Y también vamos a hacer una actualización de los documentos. Entonces aquí ya tengo el presupuesto. Entonces ya terminé con el presupuesto. Entonces ahora viene lo más difícil, ¿no? Entonces ya has hecho tu presupuesto, tu estimación, ¿no? No que esto no va, esto sí va, con la revista constructiva, con la revista costo. Entonces ya has hecho todo tu planeamiento. Ahora, ¿qué viene? Vamos a controlar los costos. Ustedes han escuchado lo que es el valor ganado, ¿no? A ver, ingeniero, ¿ha escuchado? ¿Usted? Valor ganado. Entonces hoy día vamos a hacer un ejemplo de valor ganado con este edificio. Vamos a hacer un ejemplo de valor ganado. Entonces aquí todos presten atención cómo vamos a calcular el valor ganado de este edificio. Miren, entonces, ¿qué es con lo que nos dice antes para poder controlar a los costos? Uno, tienes que tener ahora tu línea base de costos, ¿no? Tienes que conocer qué requisitos vas a necesitar para financiarte el proyecto, cuáles son tus rendimientos de tu cuadrilla. Entonces yo planifiqué que esto era que ellos iban a avanzar 8 metros al día y están avanzando, ¿no?, 5 metros al día, por decir. Entonces tengo que conocer esos datos de desempeño, ¿no? Y también algunos activos de los procesos de la organización, ¿no? Por ejemplo, algunas políticas, algunos procedimientos que usamos. Vamos a empezar a ver la gestión del valor ganado, ¿no? Primero tenemos tenemos nuestro valor planificado. Esto ya ha venido del planeamiento, con lo que es el costo inicial. Después, ¿cuál tenemos? El valor ganado. ¿Qué es eso? Mi valorización. Ya hice este piso, págame. Es lo que ya gané, es mi valor ganado. Mi valorización es con lo que yo he hecho. Y te pido que me paguen, así esté atrasada. ¿Qué importa? Pero yo he avanzado eso. Es mi valor ganado, págame. ¿Qué más? El costo real. ¿Cuánto he gastado para obtener ese valor ganado? Esa valorización. Por la valorización puede hacer que me paguen 1 millón, pero he gastado 800.000. Entonces tengo, ¿no?, una utilidad. O puede hacer que haya gastado algo más, 1.500.000. Entonces estoy perdiendo. Entonces vamos a ver eso. Esto es la gestión del valor ganado. Esto es importantísimo. El valor planificado, el valor ganado, mi valorización, págame por lo que yo he hecho, ¿no? Y el costo real. ¿Qué sigue? También estos de acá son otros indicadores en el cual, ¿qué nos piden en las obras y en cada proyecto de construcción? Semanalmente están que nos piden el SPI y el CPI. Vamos a ver hoy día un ejemplo, paso a paso. Hoy día vamos a aprender a poder hacer esto. ¿El SPI qué es? El valor ganado, el EB, valor ganado, entre mi valor planeado. Yo planifiqué que iba a avanzar 8, pero con lo que he hecho en mi valorización es 5. Entonces tengo que dividir 58. En un ratito vamos a ver un ejemplo completo. Después, ¿cuál tenemos? Mi índice de desempeño de costos.
que es el valor ganado entre ¿qué? Entre mi costo actual, con lo que he gastado actualmente, ¿sí? Y después tenemos estas variaciones, todo sale con el valor ganado, EB, PB y AC, ¿eh? EB, PB y AC. EB es, acá hemos visto, valor ganado, PB es el valor planificado, ¿no? Y tenemos acá el costo real. ¿Qué es el costo real? El AC, ¿sí? El costo real es el AC. Entonces, tenemos esto. De ahí, con esa información y con estas fórmulas vamos a obtener el pronóstico. ¿Cuál es el estimado para completar el proyecto? Con estos indicadores, ¿no? Vamos a obtener esa información. Todo sale con el EB y con el EB, con el SPI, con el CPI. Vamos a ver esto. Entonces, hemos hecho la planificación del edificio, hemos obtenido el costo del edificio, ¿no? Vamos a empezar, ¿ah? Vamos a empezar. Y tenemos esto, a ver. Tenemos un edificio, ¿no? Que son 8 pisos y tiene 2 sótanos, ¿no? 8 pisos y 2 sótanos, ¿no? Entonces tiene 10 niveles, ¿sí? Porque son 2 sótanos y 8 pisos, ¿no? 10 niveles. Entonces hemos planificado que por cada nivel, ¿cuánto te cuesta? 2 millones por nivel. Este sótano acá está ese costo y cada nivel cuesta 2 millones de soles, ¿no? Y entonces en total este edificio ¿cuánto cuesta? 20 millones de soles. Yo no puedo sacar valor ganado si no tengo el costo total, si no tengo este planeamiento. Project también pueden sacar el valor ganado, pero tienen que ingresar ¿qué? Costos. Si no ingresas costos, no puedes sacar el valor ganado en MS Project. Sí, entonces a ver acá, este edificio cuesta 20 millones, 2 millones por nivel. ¿Sí? ¿Cuánto tengo que avanzar por cada mes? Te dice que tienes que avanzar 10%. 10% por cada mes, 10, llegas al 100%. ¿Sí? Entonces, a ver. Entonces, has avanzado, supuestamente tienes que haber hecho hasta acá, ¿no? 10%. Termina el primer mes. ¿Quién viene a tu obra? Termina el primer mes, a ver. ¿Quién viene a tu obra? A ver, algún voluntario. ¿Quién viene a la obra? ¿Nadie viene? A ver, ¿alguien dijo? El supervisor, perfecto. Entonces esto es como la vida misma, mire. Entonces, tú has avanzado, pero tú no has llegado al 10%. ¿Quién viene? ¿Viene el cliente o su supervisor el cliente? ¿Sí o no? Ahí viene. ¿A qué viene él? A ver qué has hecho. ¿A él qué le importa cuánto has gastado? ¿No? Mira, ¿sabes qué? A mí no me interesa que has gastado, que mira, que la grúa, no, ese es tu problema. Yo quiero conocer qué has avanzado, ¿no? Entonces viene el cliente, ¿no? Y tú has avanzado, obviamente tú no has llegado al 10%, ¿no? Entonces estás cabizbajo, estás mal, ¿no? No echen ahí la culpa a nadie, ¿no? Porque dicen, no, que es el del almacén, que es el practicante, no, eres tú, ¿no? Eres tú. Tú eres el gerente del proyecto. Para eso estás ahí, entonces tú estás acá y viene el cliente o su supervisor del cliente y te dice, ¿sabes qué? Tu avance es 7%. Ese es tu avance. Esto es así, como la vida misma. Entonces esto es así. ¿Cómo obtengo yo los indicadores? Con esta información, ¿cómo obtengo yo los indicadores? ¿Cómo interpreto esto que pasa en la vida real? Porque así es, ¿no? Con los indicadores. Vamos a verlo. Entonces, el primer indicador, ¿cuál es? El SPI.
¿Al cliente qué le importa? Cuando vamos a sentarnos con el cliente, ¿qué te pregunta el cliente? ¿Cómo vas? El avance, ¿no? Eso es con lo que te pregunta. Y tú tienes que ir a la reunión ¿con qué? Con tu cronograma. Bien preparado a la reunión, porque el cliente te va, ¿no?, a indicar, mira, que has hecho esto, que esto, que lo otro. Entonces tú tienes que conocer por qué estás atrasado, qué ha pasado, ¿no? Entonces, este indicador es importantísimo, el SPI, ¿no? ¿Cuánto es el avance? ¿Qué es? Valor ganado entre el valor planeado. Entonces, el valor planeado en el primer mes, ¿cuánto era? 2 millones. Yo planifiqué avanzar 2 millones, ganar 2 millones, valorizar 2 millones. Eso yo planifiqué. Pero ¿cuánto has ganado? El cliente, ¿qué es con lo que te dice? Has avanzado solamente el 7% de todo el proyecto. Ese es tu avance. Entonces tú acá le pones 7% del costo de todo el edificio, 20 millones. Y no es 7% de los 2 millones, ¿ah? Es 7% de los 20. Ese es tu avance, porque eso es con lo que el cliente o el supervisor te dice, ¿no? Has avanzado solo 7%. Ah, y entonces acá pongo 7% por 20 millones. ¿Sí? Entonces, aquí está el EB y el PB, entonces divido, ¿no? Esto es, EB es 1.4 y me sale SPI, ¿cuánto? 0.7. ¿Eso qué significa? El SPI es menor a 1. ¿Eso significa qué? Que estoy atrasado. Estoy atrasado, ¿sí? En el primer mes, ¿no? Entonces eso pasa. De ahí, ¿qué más sucede? ¿Quién más viene? ¿Nadie más viene? A ver. ¿Quién más viene? A ver, acá veo. ¿Quién más viene? ¿Alguien más viene? El gerente de la empresa, ¿sí o no? ¿Es así o no? ¿Y qué le importa al gerente? Le importa el dinero. Es mi plata, ¿no? Entonces es mi dinero. ¿Qué has hecho tú en la obra? A ver, vamos a ver. Entonces, ¿quién viene? Viene el gerente de la empresa, ¿no? ¿Es así o no? Viene el gerente, ¿no? Con su corbata encima, ¿no? Entonces él viene, hace inspección nomás, ¿no? Viene el gerente, tú estás ahí, ¿no? Ni digas nada, solo tienes que poner cara, ¿no? Tienes que poner cara, ¿no? Pones cara. ¿Qué te va a decir el gerente de la construcción? ¿Qué has estado haciendo ahí perdiendo el tiempo, no? ¿No? Estás pensando en la abeja maya, mira, acá viene una mosca, otra mosca, ¿no? Tú escuchas, ¿no? Entonces ni le eches culpa a nadie. Entonces aquí, eso es por lo que estás atrasado, ¿no? Ahora te va a preguntar, está bien, puedes estar atrasado, pero quiero saber cómo estamos en costo, porque puedes estar atrasado, pero puede ser que hemos estado bien en costo. Entonces, tú sabes que no. Entonces acá tienes el planificado. ¿Qué es el planificado? Miren, 2 millones. ¿Qué es esos 2 millones? Son esos recursos. Tú has planificado solamente usar estos recursos. Ya estaba en tu cronograma, ¿o no? Usar estos recursos. Pero ¿cuánto has gastado en real? ¿Por qué? Porque has ingresado otro recurso más. Entonces, ¿eso qué significa? Entonces estás gastando más. Tú puedes colocar otro recurso más, perfecto, pero avanza más, ¿no? Tu valorización tiene que ser más. Como valor ganado, ¿no? Tiene que ser más. Pero aquí no tenemos eso. Entonces, vamos a sacar el CPI. ¿Sí? ¿Y esto a qué es igual? ¿Valor ganado entre qué? Entre el costo real, ¿no? Es el valor ganado, miren, entre costo real. Entonces, el valor ganado ya lo hemos obtenido del SPI, que es este valor 1.4, y hacemos una división, ¿sí o no? 1.4 entre 2, 0.64.
Entonces estás atrasado y encima me estás haciendo perder dinero. ¿Qué has hecho todo este mes? No, que tuve que irme. No, tú no te tienes que ir a ningún lado. Tienes que estar acá en el proyecto, enfócate, te dicen, ¿no? Concéntrate, ¿no? Y te empiezan a decir todo. Entonces tú, ¿qué pasa? Ya es tu honor, ¿no? Entonces, al siguiente mes, ¿no? Al siguiente mes, ¿qué pasa, no? Te amanece eso, ¿no? Te quedas ahí, te olvidas que cine, que tampoco, ya sé que yo no quiero saber nada. Y te quedas en la obra porque eso sucede. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa en el segundo mes? ¿Ah? ¿Qué pasa en el segundo mes? Entonces, en el segundo mes, ¿cuánto estaba planificado que haga? Solamente estos 2 pisos, ¿no? Porque cada mes tenías que avanzar un nivel. ¿Y cuánto has avanzado? Has avanzado hasta casi un 3er piso. Casi un 3er nivel, ¿no? Entonces, ¿quién viene al finalizar el segundo mes? A ver, ¿quién viene? El supervisor, ¿no? Viene el cliente supervisor. Entonces, ¿tú cómo estás? Ah, entonces tú estás que lo esperas en la puerta, ¿no? Estás ahí que lo esperas en la puerta, te has ido a sede central, miren con lo que he hecho, ¿no? Entonces tienes que hacer una publicidad, pues, ¿no? Has estado todo un mes ahí amanecido, ¿no? Para poder obtener resultados, es así. Entonces estás con el cliente y el cliente te dice, mira, está bien, has avanzado un 22%. Entonces, tú te quejas, ¿sí o no? Porque tú vas y le dices, no, yo he avanzado un 25. ¿Por qué me pones solo 22? Entonces ahí vamos a la gestión de las adquisiciones, a la parte contractual. Solamente te puedo considerar 10% más del avance planificado. El avance planificado era 20%, máximo te puedo considerar 22%. Ah, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que leer bien ¿qué? El contrato. Tenemos que leer bien el contrato. Entonces tú dices, uy, pero tanto avanzado para que me ponga 22%. Entonces tienes que haber leído, pero está bien, ¿no? Has avanzado, ¿no? Entonces acá, ¿qué es con lo que te dicen, no? El 22%. Pero has avanzado algo más, pero contractualmente solo te puedo poner, ¿no? Esta cantidad. 10% del valor planeado. El valor planeado era 20%, entonces como máximo te puedo poner 22% porque yo tengo que pagarte. Y yo como cliente tengo un flujo, ¿sí o no? Si tú avanzas en un mes 80%, ¿cómo te pago eso? Entonces ahí tengo un flujo y por eso hemos firmado un contrato. Eso vemos en gestión de las adquisiciones, ¿sabes? Esa parte contractual es fundamental también. Entonces acá tenemos el cliente. Entonces calculamos el SPI. Entonces acá tenemos el PB. Acá hacen varias veces la consulta, ¿no? Dicen, ¿es el PB del mes o es el PB del acumulado? Entonces, ¿es de qué? Es el acumulado. No pueden dudar en eso. No pueden dudar. Entonces acá tenemos PB es igual a ¿qué? 4 millones. ¿No? 4 millones. Entonces acá, ¿por qué? Porque es con lo que he planificado hasta el segundo mes. 4 millones. Entonces vamos a tener el valor ganado, 22% de lo que he ganado es el total. Ese es tu avance total acumulado. 22% considerando todo. El avance del primer mes y el otro avance. ¿Todo qué es? 22%. Todo es. Todo. ¿No? Entonces acá tengo EB igual 22% por 20, EB 4.4. ¿No? SPI es 4.4, el EB entre el PB, no, SPI 1.1. ¿Qué significa eso? Que estoy adelantado. Cuando el SPI es mayor a 1, ¿qué significa? Estoy adelantado. ¿Estoy bien, sí o no? Estoy bien, ¿no? Entonces acá tenemos esto. Entonces, después, ¿quién viene? Entonces tú estás ahí ya contento, esperando, viene el director de la constructora. Una consulta. Sí. Lo ideal no sería trabajar con el avance real y que finalmente tú digas, ok, yo he avanzado 25, 2,5, lo que fuese,
y luego tú dices, ok, tú me puedes pagar 22 o 2.200 y con eso págame los 2.200. Sin embargo, el SPI que tengo realmente ahí sería 1.25. Claro. Entonces aquí... Y contractualmente lo que tú podrías hacer, si sabes tu eficacia, tener una cláusula que diga, en el caso que yo no me pagues, correcto, pero finalmente yo te voy a entregar la obra no en los 10 meses que hemos quedado, sino en 8, y tú vas a usufructuar de tu capital antes del tiempo y por lo tanto... Claro. Entonces ahí es importante que cómo hemos firmado el contrato. Avanzas un montón y te dicen, no, mira, solo hasta el 22%. Ese es el SPI que yo como cliente te apruebo. Tú internamente puedes poner en tu SPI que has avanzado el 25% y le dices a la constructora, yo he avanzado 25%, sí, porque es así, es verdad, pero contractualmente con el cliente es 22%. ¿Por qué? Porque es con lo que me va a pagar, en mi valorización que me va a pagar. Y si es que hemos hecho esa cláusula, y ahí viene que el tema de lecciones aprendidas. Ya me han hecho eso en otra obra, entonces ahora voy a considerarlo. Ni me di cuenta, entonces ahora tienes que darte cuenta, ¿no? Entonces por eso es importante que las lecciones aprendidas, ¿no? Por eso es importante eso. Sí, entonces esa apreciación es importantísima, es bien correcta. Y también cómo es que nos van a pagar. No, entonces aquí, ¿qué es con lo que tenemos? Entonces acá tenemos el segundo mes, viene el gerente de la constructora y estás tú, ¿no? Ahí estás contento, ¿no? Entonces acá tenemos el planificado 4 millones hasta el segundo mes. Y tenemos el real, hemos gastado solo 3.9 millones. Entonces, ¿cómo hemos hecho eso? A ver, ¿cómo harían ustedes eso? Estaba planificado 4 millones, pero he gastado menos y he avanzado más encima. ¿Qué nos dice el PMI? Todo está en la guía y ahorita vamos a ver qué es con lo que nos dice. ¿Cómo has obtenido eso? ¿Cómo puedes hacer eso? A ver, vamos a ver, miren. Entonces acá te dice el PB 4 millones y el ACE salió 3.9 millones. Es con lo que has gastado a la fecha, ahorita, ¿no? Entonces sacamos el valor 4.4 millones de B. SPI, ¿cuánto sale? CPI sale 1.12, ¿sí? Entonces CPI sale 1.12. Dígame, entonces ahí ya terminó todo. ¿Están contentos? ¿Cuánto falta? Falta todo esto y entonces aún no podemos cantar victoria, ¿sí o no? En el tercer mes puedes otra vez, en el cuarto mes otra vez, en el quinto. Entonces tenemos que estar pendientes. ¿Qué pasa en un proyecto? Hasta que no termine el proyecto no puedes estar tranquilo y hasta pesadilla tienes. Sueñas con los subcontratistas, con el acero, con el fierro, hablas solo, ¿no? Entonces uno dice, no, ¿qué me está pasando? ¿No? Es que es así, ¿no? Hasta que termine el edificio, hasta que lo entregues, ya estás tranquilo, ¿no? El cabello se te sale, entonces ese es un problema, es el estrés, ¿sí o no? Es el estrés, ya es así, pues, ¿no? Y para eso te pagan. Uno dice, no, yo mejor quiero ser asistente, ¿no? Más tranquilo, ¿no? Estoy más tranquilo, ¿no? O yo, ingeniero de planeamiento, que es así, ¿no? Te pagan por la responsabilidad, por el estrés, para que pongas cara, es tu sueldo, pues, ¿no? Entonces es así, ¿no? Entonces aquí, ¿qué pasa? Aún no termina, hay que tener cuidado, ¿no? Estamos bien en el segundo mes y vamos a seguir así, ¿no? Hasta que lleguemos al último piso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre valor ganado? Sí. Disculpa, igual en el actual cost lo que tendrías que considerar es lo que tienes en el almacén, ¿no? Porque de repente efectivamente has gastado 3.900, pero en el almacén tienes 200 y lo que has gastado realmente es 3.700 y en el valor ganado tampoco es exacto que se haya cobrado 4.4, no significa que la valorización debió ser 5. Claro, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es importante? A ver, vamos a ver en la parte inicial, ¿cuáles son esas políticas
¿Y cuáles son esos procedimientos de qué? De la constructora. Tú me vas a tener que colocar aparte qué hay en el almacén, ¿no? Eso es porque ya conoces, ya estás en un proyecto, 2 proyectos, 4 proyectos, ¿no? Ya sabes, ¿no? Entonces es dependiendo de con lo que te pide la organización, pero tú también puedes dar un aporte, ¿sí? Tú vas y le indicas, esto es considerando con lo que he gastado en la partida, pero acá es con todo el gasto que he hecho, considerando con lo que está en almacén, ¿no? En las obras públicas, que es con lo que nos indican. ¿Y qué me importa que tú hayas colocado ahí el acero en tu almacén? Tiene que estar en el sardinel para yo pagarte, tiene que estar construido. ¿Qué me interesa que esté en el almacén? Entonces es dependiendo cada organización, ¿sí? Dependiendo cada organización cómo es esto, ¿no? Entonces acá vamos a tener nuestro CPI 1.2. A ver, ¿alguna otra consulta del CPI y el SPI? Porque hoy día tenemos que haber aprendido bien esto. ¿Cómo es el valor ganado? El CPI y el SPI. A ver, ¿alguna consulta? ¿Sí? Entonces, hemos entendido bien con el ejemplo. Hemos hecho primer mes, segundo mes, y así vamos a hacerlo sucesivamente en todos los meses. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver qué más nos dice el PMI, porque falta. Entonces, acá hemos hecho un ejemplo. ¿Qué nos dice? ¿Qué hacemos? Cuando vamos a controlar el costo, hacemos una revisión de desempeño, ¿sí o no? Con estos indicadores, el CB, el CB, ¿no? Entonces vamos a revisar el desempeño. ¿Cuánto es que hemos obtenido en el primer mes? ¿Cuánto estamos obteniendo en el segundo mes? ¿Cuánto vamos a obtener en el tercer mes? ¿No? Tenemos que ver cuáles son esas tendencias que vamos a tener en el proyecto, ¿no? Y para eso tenemos nuestros pronósticos, ¿sí? Y vamos a hacer comparaciones, ¿no? Es decir, con el real y la línea base. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es con lo que nos dice? Usa un software de gestión de los proyectos, ¿no? Entonces, para que usarlo, si es que ustedes quieren usar el Primavera, tienen que haber ingresado los costos, ¿sí o no? Entonces ustedes pueden sacar de ahí el valor ganado, el SPI y el CPI del Primavera. ¿Cuál más usan? El Project. Pero el Project también tienen que ingresarle sus costos, si no, no van a poder sacar valor ganado. Todos pueden obtener el avance, pero es por días. Y no es por costo, ¿no? Entonces no es por valor ganado, y ahí se tiene una función. ¿Qué más es con lo que nos dice? Vamos a analizar qué reservas tenemos, qué contingencias tenemos. Hemos usado otro equipo adicional, y ahora ¿cómo hacemos para podernos igualar en el costo en el segundo mes? Entonces aquí tienes que pensar, ¿no? Entonces acá tenemos que analizar. ¿Qué vamos a tener como salida? Importantísimo estos indicadores. Este es con respecto al costo del tiempo, y este es el indicador con respecto al costo y también con respecto al tiempo. ¿Cuál es el pronóstico de costo que vamos a tener para poder, ¿no?, terminar este proyecto? Y algunos cambios. ¿Qué cambios? El equipo se parando, este equipo no tiene otro ratio al que yo planifiqué. Esta cuadrilla, ¿no?, se están peleando entre ellos. No, aquí vamos a tener que tomar decisiones, ¿no? Vamos a tener que tomar decisiones, ¿no? Yo he venido aquí a trabajar, no he venido a la obra a hacer amigos en mi colegio, y de primaria encima, ¿no? Yo he venido aquí a trabajar. Entonces acá tienes que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque entonces es tu imagen, entonces tú tienes que sacar adelante el proyecto y pides tus cambios para poder ser exitoso en el proyecto. Tienes que tener el mejor equipo que te ayude. Y también vamos a hacer actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. ¿Qué más tenemos? Aquí está importantísimo, miren, ¿cómo es que si yo planifiqué tener 4 millones y al final gasté menos? ¿Cómo se dio esto? ¿Qué has actualizado? Si tú sigues usando
la misma cuadrilla, el mismo rendimiento, los mismos equipos, ¿qué va a pasar? Vas a seguir gastando, entonces vas a estar mal. Entonces acá, ¿qué es con lo que te dice? Aquí entra todo tu talento. Mira, yo conozco a este proveedor, a ver, tengo que solucionar. El primer mes he estado pensando en otra cosa, entonces acá el segundo mes tengo que solucionar. Entonces, ¿qué hacemos? Acá vamos a tener que actualizar algunos costos, otras cuadrillas, ¿no? Que me rindan más, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no voy a llegar al presupuesto final. Yo no voy a llegar. Entonces, ¿qué nos dice el PMBOK? Miren, está bien claro, vas a actualizar. Vas a tener otras estimaciones de costos. Y vas a tener también, ¿qué? Otro sustento de esas estimaciones, ¿no? Para poder obtener, ¿no?, el costo que hemos presupuestado, ¿sí o no? Entonces acá el BMI es con lo que nos dice. ¿Por qué? Con lo que tú has planificado al inicio, en el interín, ¿qué ha pasado? Eventos. El almacenero colocó otro equipo, entonces ahí han gastado más. Entonces tú tienes que buscar soluciones y vamos a tener que actualizar algunas estimaciones de costos para llegar al costo final y vamos a tener que tener el sustento de estas estimaciones. ¿Qué más hacemos? Vamos a actualizar algunos activos de los procesos de organización, ¿no? Vamos a indicar qué acción correctiva yo seleccioné. Tú has estado en mi proyecto como constructora, entonces tienes que informarme a mí qué has hecho, porque eso es algo que tú has aprendido y tengo que colocarlo en el registro de mi empresa. Termina el proyecto y ¿qué pasa? Que los planos están en esta computadora, el expediente técnico está en esta otra computadora, otros planos en la camioneta del ingeniero. Entonces todo un desorden. Entonces aquí, ¿qué es con lo que nos dice, no? Tenemos que tener todo esto sustentado, ordenado. ¿Por qué? Porque viene otro proyecto y en el otro proyecto tenemos que, ¿no?, considerar qué hemos hecho en el anterior, cómo hemos dado solución en el anterior, ¿no? ¿Qué es con lo que hizo esos cambios, ¿no? ¿Y qué aprendí? Justamente acá es que he aprendido sobre controlar los costos en el proyecto. Algunos indican, no, el primer mes es así como bajo, no. Desde el primer mes tenemos que estar ágiles, ¿no? Entonces no es de que no es el primer mes que recién se está conociendo toda la gente. No, entonces así no es. Entonces vamos a empezar bien desde el primer mes, ¿sí? Entonces esto es todo lo que es el PMBOK. ¿Sí? Hemos explicado todo, es decir, esto que está acá es el PMBOK en gestión de los costos. Hemos hecho paso a paso. Igualito hay gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión de la calidad, ¿no? Eso también se podrían dar en otras conferencias, pero esto es gestión de los costos. ¿Qué vamos a poner como conclusiones? A ver, conclusiones en planeamiento, cuando van a planificar. ¿Qué hacemos? ¿No? Tenemos que tener un sistema de información. Si tu organización está desordenada, entonces tu biblioteca personal, ¿no?, ordenadito, ¿no? Porque al final eso es con lo que tú vas a hacer. De aquí vamos a buscar un empleo o tener un empleo, entonces tenemos que estar ordenados. Nuestro sistema de información para la gestión de los costos, personal puede ser, ¿no? ¿Qué más? En control, ¿no? Entonces es importante que los recursos o no, el avance del recurso, su ratio del recurso, tenemos que irlo controlando, porque hemos hecho un costo de ese recurso y tiene que avanzar en ese tiempo porque yo estoy pagando para que avance esa cantidad, ¿no? Entonces esto es importantísimo, tenemos que controlar los recursos y para eso vamos a tener un equipo, ¿no? Tiene que ser un equipo en el cual tú confíes y que te dé esa información verdadera, porque hay algunos que dicen, no, y si le digo por ahí que se amarga, no, entonces aquí dime, no, qué está pasando, sinceramiento. ¿Qué más? Para finalizar, tenemos que tener nuestras lecciones aprendidas, ¿no? Ustedes pueden tener
personalmente qué han aprendido de cada proyecto, ¿no? Porque así vamos a estar en el rubro, en la construcción, vamos a estar en diferentes tipos de proyectos, ¿no? Puedes estar en una vía, en una planta industrial, en un edificio, ¿no es así? Y tenemos que construir, ¿no? Entonces no vas a decir, no, yo no sé esto. Entonces, importante que nuestras lecciones aprendidas, ¿sí? Entonces, ¿alguien tiene alguna consulta, algún comentario? Sí, entonces hemos visto todo esto de gestión de los costos. Entonces, por su atención, muchas gracias, y cualquier cosa pueden escribirme a mi correo. ¿Sí? Muchas gracias por su atención.